El hogar cristiano. Por mucho tiempo he deseado preparar un cursillo sobre el hogar. Reconozco la importancia del hogar en la vida del ser humano, en la Iglesia y en toda nación sobre la faz de la tierra. Sin embargo, no lo había hecho porque me sentía totalmente incapaz de hacerlo, francamente. Pero la necesidad es tan apremiante que al fin decidimos, con la ayuda de Dios, tratar de preparar un cursillo que presente algunos principios bíblicos y algunos ejemplos prácticos y sugerencias que puedan ayudar en la formación de un hogar que sea agradable a Dios y que cumpla la función que Dios ha dejado para el hogar. El hogar es el factor clave en el desarrollo inicial del carácter de toda persona. Solamente el hogar puede ofrecer la seguridad emocional que necesita toda persona en un mundo atribulado. El hogar es la piedra angular de toda nación. Si no funciona debidamente, el caos político, social y económico resultará. El hogar es el aliado más importante de la Iglesia de Cristo. En el hogar, las enseñanzas bíblicas presentadas en las reuniones de la Iglesia pueden ser reforzadas. El proceder debido en el hogar es esencial para el desarrollo de cristianos maduros que puedan servir como ancianos y diáconos en la Iglesia. Cuando comprendemos la importancia vital del hogar en relación al individuo, la nación y la Iglesia, es fácil entender por qué el hogar es la primera institución divina. Génesis capítulo 2, versículos 22 al 24. Desde el nacimiento del ser humano, la familia que lo rodea ejerce la más poderosa influencia sobre el individuo. La influencia del hogar sobre uno en la temprana niñez le afecta durante el resto de la vida. Algunas de las profundas influencias que uno recibe de la familia son sus valores morales y carácter, la seguridad y la confianza en sí mismo, el sentido de curiosidad, el autocontrol, la inclinación sexual y la capacidad sexual futura. Es cierto que hay otras influencias importantes en la vida del niño: sus compañeros, la escuela, la iglesia, los vecinos y lamentablemente la televisión son factores poderosos en el desarrollo de la personalidad y el carácter de la persona en su niñez. Pero el hogar siempre puede tener mayor influencia sobre uno que cualquier de estos factores. Pero no debemos suponer que la influencia del hogar esté limitada a la niñez. Aún el adulto depende mucho del hogar para su felicidad y su estabilidad emocional. Según estudios analíticos, los problemas familiares son aquellos que nos causan más tensión y más depresión emocional que cualquier otra dificultad. La explicación es sencilla. El hogar es el factor más importante en nuestras vidas. La felicidad básica del individuo depende mucho de su vida familiar. Considere los resultados de la encuesta del Dr. Thomas Holmes de la Universidad de Oregón en los Estados Unidos. Como verá en la página 2 del estudio, hay una escala de 1 a 7 y los puntos asignados en cuanto a la fuerza de esta crisis. Y luego hay 7 diferentes ocasiones o sucesos que causan crisis en la vida de uno. Y entre estos primeros 7 encontramos la muerte del cónyuge, el divorcio, la separación matrimonial, la prisión, la muerte de un miembro cercano de la familia, el daño físico, enfermedad y el casamiento. Solamente 2 de estos factores que causan crisis en la vida de uno, de estos primeros 7, solamente 2 no se relacionan directamente con el hogar, y son el estar encarcelado
y el sufrir daño físico o enfermedad. Los demás tienen relación directa con el hogar y específicamente con el matrimonio en 4 de estos 5. Como puede apreciar en base a esta investigación, uno puede asegurar con aplomo que los traumas más graves de la vida se relacionan con la familia de uno. Los problemas familiares son mucho más traumáticos que otros. Estos datos hacen resaltar la importancia del hogar en la vida de todo ser humano. Lo que es difícil comprender es que la mayoría de las personas, cristianas y no cristianas, dedican muy poco tiempo y esfuerzo para asegurar que tenga éxito en el hogar. Muchos tienen el concepto que el ser esposo, esposa, padre o madre eficaz se logra sencillamente por hacer lo que es natural, al estilo de los animales que funcionan en base al instinto. Si bien hay cierto instinto maternal en la mujer, esta habilidad innata es muy limitada y del todo insuficiente para el éxito en el hogar. Quiero aclarar desde el principio de este cursillo que su servidor no es psicólogo ni consejero profesional. No soy erudito en materia de relaciones familiares. No tengo un hogar perfecto. Mi esposa y yo estamos tratando de crecer y mejorar nuestra relación matrimonial como muchas otras parejas cristianas. Mis hijas son cristianas, pero tienen las mismas tentaciones y muchos de los problemas que azotan a todos los jóvenes de nuestra época. Nosotros estamos felices en nuestro hogar, pero tenemos que superar conflictos y dificultades como toda familia cristiana. Esto mismo es lo que me hizo tardar mucho en preparar este estudio, reconociendo las deficiencias en mi propia vida como esposo y padre, y en mi hogar. Sé que hay deficiencias, sé que no somos familia modelo. No obstante, creo de todo corazón que hay principios bíblicos que podemos aprender y practicar en el hogar que nos ayudarán a lograr el éxito y a ser más útiles en el servicio del Señor. Las ideas presentadas en este cursillo han surgido de 4 fuentes, y quiero aclarar esto. No se trata de ideas mías realmente. Surgen de un estudio de lo que la Biblia enseña sobre el tema, primeramente. Esto es lo más importante. Segundo, de la experiencia de nuestro propio hogar. Tercero, de muchas horas dedicadas a trabajar con otras familias para la resolución de sus propios problemas familiares. Y luego, el estudio de varios libros sobre el tema del hogar y las relaciones familiares, especialmente libros escritos por hombres que aceptan la Biblia como norma adecuada para el hogar. He demorado mucho, como me repito, en la preparación de este curso por sentirme muy inadecuado para esta tarea. Hay una infinidad de pormenores culturales variables de un país para otro que su servidor nunca podrá comprender. Lo sé muy bien. Cada uno de ustedes tendrá que hacer esta aplicación dentro de su propia experiencia cultural con mucha sabiduría. Pero los principios bíblicos no cambian, mis estimados. Los principios bíblicos no cambian de un país para otro, de una época para otro. Los principios bíblicos no cambian. A usted le corresponde entender estos principios de la palabra de Dios, estas verdades que Dios nos da, y aplicar estas verdades dentro de su familia y las familias de la iglesia y demás familias que usted tenga la oportunidad de instruir y ayudar con los principios de la palabra de Dios. Parte importante de su desarrollo personal como cristiano y obrero del Señor es su desarrollo en el hogar como esposo, padre, abuelo, o en el caso de las hermanas como esposa, madre y abuela. Además, su entendimiento y experiencia en este aspecto de la vida le capacitará
para servir a muchas otras personas que carecen de bases seguras para su propio hogar. Ahora queremos entrar en la primera lección de este cursillo del hogar cristiano, y esta lección es el casamiento del cristiano. Uno de los textos fundamentales a que haremos referencia muchas veces en este cursillo es Génesis capítulo 2, versículos 22 al 24, porque en estos versículos encontramos la creación, la formación del primer hogar, obra de Dios mismo. El texto dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La Biblia enseña claramente que Dios estableció el primer hogar. Al mismo tiempo, estableció que cada hogar tuviera un principio, y este principio es lo que llamamos el matrimonio o el casamiento. Es el inicio del hogar, la formación de esta relación llamado el casamiento o el matrimonio. Hay una variedad de ceremonias que encontramos en las diferentes culturas del mundo, pero el concepto del casamiento no es cultural. El concepto del casamiento es establecido por Dios, no por los hombres. Y hay algunos principios fundamentales que todos, en toda cultura, sean cuales sean sus costumbres, todos tenemos que tomar en cuenta. Sean cuales sean las leyes del país donde usted vive, sean cuales sean las costumbres que tengan en cuanto a cultura y sociedad, hay principios bíblicos que se aplican y que aclaran la realidad acerca del casamiento del cristiano, el casamiento realmente de todo individuo. Primeramente, la Biblia enseña claramente que un hombre debe estar casado con solamente una mujer. Así fue creado el matrimonio por Dios que nosotros leemos aquí en Génesis capítulo 2. Dios no le hizo a Adán dos mujeres. Lo podía haber hecho. Hizo muchos animales, hizo muchas bestias, pero cuando Dios creó el hogar, creó a un hombre y a una mujer solamente. Un hombre casado con una mujer por vida. Así fue establecido el matrimonio por Dios. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su singular, su mujer, y serán una sola carne. Es cierto que más adelante encontramos que hubo individuos que se casaron con muchas personas, con muchas diferentes mujeres. Sin embargo, desde el principio, Dios no lo estableció así. Cuando Dios creó el matrimonio, lo creó así, un hombre con una mujer. Cuando Dios estableció el principio del matrimonio, Dios lo estableció así, un hombre con una mujer. Y cuando Cristo, en Mateo capítulo 19, los versículos 4 al 6, cuando Cristo revela la clara, directa voluntad de Dios en cuanto al hogar, en cuanto al casamiento, Cristo dice claramente que es la voluntad de Dios, ordenado por Cristo mismo aquí en Mateo capítulo 19, que sea así como lo fue en el principio, un hombre casado con una mujer. Mateo 19, del 4 al 6, es otro texto a que haremos referencia muchas veces en este cursillo. Él respondiendo les dijo, porque los fariseos le vienen tentando y diciéndole, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? ¿No hizo varones y hembra? ¿No hizo varón y hembras? Hizo un varón y una hembra. Y dijo, Dios dijo,
Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Un hombre, una mujer son dos personas que se convierten en una sola carne, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esta es la voluntad de Dios, lo fue en el principio y lo es ahora, establecido por Dios, ordenado por Cristo. También nos revela la Biblia en este mismo texto, aquí en Mateo capítulo 19, versículos 5 y 6, que hay 3 participantes en el casamiento. Quizá haya más observadores, pero participantes realmente hay 3. Y estos 3 participantes son el hombre, la mujer y Dios. La acción o la obra del hombre en cuanto al casamiento es sencillamente la decisión que hace. Él deja a su padre y madre y se une a su mujer. La mujer igual. Ella sencillamente hace la decisión de dejar y unirse. Pero Dios, la obra de Dios en el casamiento es de unir a estos dos en una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, esto es el significado de la palabra casar, unir. Lo que Dios unió, lo que Dios casó, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre, ni la iglesia, ni el predicador, ni las autoridades civiles no tienen papel directo en el casamiento, o sea, la unión matrimonial. Diremos más adelante acerca del matrimonio civil, pero estamos hablando acerca de lo moral. Estamos hablando acerca de la unión verdadera de dos personas en un hogar, en un matrimonio. Y esta es obra de Dios con estas dos personas. A veces las personas no lo reconocen, no saben, pero Dios siempre es aquel que los está uniendo. Hay personas que ni creen en Dios. No obstante, cuando estas dos personas forman un hogar, cuando hacen pacto, como veremos enseguida, cuando hacen un acuerdo de unirse en un hogar, hacen la decisión, dejan a padre y madre, se unen en un hogar, Dios los casa, Dios los une, Dios los junta, y están unidos, aunque no lo reconozcan, por Dios. El casamiento comienza con el pacto. Comienza con el pacto. El hombre y la mujer llegan a un acuerdo, un pacto. Este es el origen de los votos matrimoniales, que ahora son como costumbre que se usa para formalizar este pacto, este acuerdo. Es necesario, es esencial hacer votos. No dije que es necesario hacer los votos tradicionales. Estos tal vez sean muy excelentes, muy buenos. Pero estamos hablando de que es esencial hacer un acuerdo. No se trata, al formar un hogar, no se trata sencillamente de comenzar a dormir juntos. Esto se llama fornicación. Esto se llama fornicación. Sencillamente tener relaciones sexuales con una joven, con una señorita, o la señorita con un joven, se llama fornicación, hermanos. Pero cuando hay un acuerdo de dejar padre y madre y unirse y formar un hogar, cuando hay un voto, una declaración de unión como familia, como casamiento, como matrimonio, entonces estamos llegando al punto del comienzo del casamiento. En Malaquías capítulo 2, un tercer texto al cual haremos referencia varias veces en este cursillo. En Malaquías capítulo 2, versículos 14 al 16, hablando acerca de la relación entre Israel y Jehová y comparándolo con el matrimonio, nos revela la Biblia. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado
entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Fíjese bien. Ella es la mujer de tu pacto, de tu acuerdo, de lo que ustedes acordaron. Y yo soy el testigo, dice Jehová. Dios es el testigo. Él da la confirmación de este pacto, de este acuerdo. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Esto nos está enseñando el principio fundamental acerca del casamiento, que es un pacto, un acuerdo, confirmado, atestiguado por Dios mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el matrimonio? Un hombre y una mujer deciden que desean unirse y formar un hogar, su propio hogar. Ellos llegan a un acuerdo, se hacen ciertos votos, como me repito, no necesariamente los votos tradicionales, pero votos. Llegan a un acuerdo. Y cuando llegan a este acuerdo, Dios está atestiguando este convenio, este pacto que ellos hacen, que se prometen realmente ser leales, ser fieles, ser esposos. Y Dios los casa, Dios los junta. Y casados por Dios no deben jamás separarse. La duración de esta unión, según la Biblia, debe ser hasta la muerte de uno de los cónyuges. La Biblia lo enseña tan claramente aquí en Malaquías 2:16, que Dios aborrece el repudio, lo que nosotros ahora llamamos el divorcio. Dios lo aborrece. Es práctica común. Se presentan muchas excusas, muchos pretextos, muchas explicaciones, muchas razones, pero al fin y al cabo, Dios aborrece el repudio. Este es el deseo de Dios. Cuando Él ayuda a formar un hogar, cuando Él junta a dos personas, deben quedar así durante toda la vida. En 1 Corintios capítulo 7, en el versículo 39, la Biblia dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Mientras tenga vida el marido, la mujer está ligada, unida, obligada a él. E igual, por supuesto, el hombre con la mujer. En Romanos capítulo 7, en los primeros 3 versículos, tratando de hacer una comparación entre la ley del matrimonio y la ley mosaica y nuestra relación que morimos nosotros a la ley en Cristo, sin embargo nos enseña esta verdad acerca del matrimonio. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. La Biblia enseña claramente que la voluntad de Dios es que una vez casados, una vez unidos, una vez formado el hogar, que el hombre y la mujer permanezcan unidos durante toda la vida. Y si uno de ellos se aparta y se une a otra persona, esto se llama adulterio. Y los que siguen practicando el adulterio serán condenados eternamente. No tienen herencia en el reino de los cielos.
Pero si muere uno de estos individuos, si muere el esposo, digamos, la mujer entonces puede casarse con otro hombre. Si muere la mujer, entonces el esposo puede casarse con otra mujer. Pero la duración de la unión es hasta la muerte de uno de los cónyuges. Ahora llegamos al asunto del matrimonio civil. El casamiento, como hemos estudiado, es un pacto y una unión que no requiere la participación de ninguna otra persona, solamente el hombre, la mujer y Dios. Pero, en cuanto a la legalización del matrimonio, como en todo, el cristiano está obligado, quiero repetirlo, obligado por Dios mismo a realizar lo que la ley civil requiere. Romanos capítulo 13, versículos 1 al 5. Creo que debemos leer este texto, aunque es bien conocido por la mayoría. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios establece la autoridad civil. Tal vez no apruebe lo que hacen estas autoridades. Dios muchas veces no está de acuerdo con las acciones, la injusticia, la deshonestidad de autoridades civiles. Pero Él ha establecido que haya autoridad superior. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios, para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. No obedecer a la ley civil es pecado contra Dios. Debemos obedecer no solamente para evitar el castigo que podamos sufrir a manos de ese servidor civil, sino también por causa de la conciencia nuestra, para no ofender a Dios. Para tener buena conciencia delante de Dios, el cristiano obligadamente tiene que obedecer la ley civil. Por supuesto, esto no significa que debemos obedecer a los hombres cuando esto signifique desobediencia a Dios, o sea, cuando hay alguna violación del mandamiento de Dios para obedecer el mandamiento de la ley civil. Esto naturalmente el cristiano sabe que no lo debe hacer. Pero cuando la ley civil no contradice, sino en cambio apoya la ley de Dios, y esto es el caso con el casamiento civil, la legalización del matrimonio, la formalización del hogar, entonces el cristiano tiene el deber de obedecer, de otra manera comete pecado. Desobedecer la ley civil es pecado. El pecado en este caso no es la fornicación, sino la desobediencia a la autoridad que Dios mismo ha establecido para asuntos legales. Quiero presentar un ejemplo que tal vez ayude a entender este asunto de la legalización del matrimonio. Cuando nació mi primera hija, al nomás nacer, ya era mi hija. Nadie puede negar esta relación natural que ella tiene con mi esposa y conmigo. No obstante, era necesario legalizar esta relación ante las autoridades civiles. Por tanto, fui a la alcaldía en San Salvador, El Salvador, donde ella nació, para cumplir con el requisito de la ley y sacar los papeles indicados para que ella fuera
legítimamente mi hija. Algo semejante, no es exactamente lo mismo, pero algo semejante resulta en el caso del casamiento. Es posible que uno tenga esposa, estar casados delante de Dios sin la intervención de las autoridades civiles. Esta condición no es fornicación, según la Biblia, pero para legalizar esta relación que Dios reconoce, es necesario, es esencial, cumplir con los requisitos legales, o sea, el casamiento civil. Aunque realmente está casado ya, no está viviendo en la fornicación, como dicen muchos sectarios, no está viviendo conforme a la ley civil tampoco, y le urge legalizar su matrimonio. Además, la influencia de uno en los demás, que no entiendan las enseñanzas bíblicas, es otro motivo muy importante para legalizar la unión matrimonial. Toda pareja de jóvenes que piensan casarse, les recomiendo, les insisto que la Biblia les exhorta a obedecer. En principio, la Biblia lo enseña que debe obedecer también el matrimonio civil en su casamiento, que sea completo la unión, la legalización y su ejemplo delante de los demás, como una pareja que realmente ha abandonado a todos los demás y quieren entregarse el uno al otro completamente para ser uno, unidos por Dios mismo. Ahora, en cuanto al casamiento eclesiástico, que muchos reconocen y que dan mucho énfasis al mismo, debe quedar bien claro, por medio de un estudio de la Biblia. Si usted lee la Biblia de Génesis al Apocalipsis, encontrará que no existe en la Biblia el casamiento eclesiástico. El casamiento no es un rito eclesiástico, es decir, la Iglesia no tiene nada que ver directamente como mediadora en el asunto del casamiento. Esto no quiere decir que sea incorrecto que la pareja haga su pacto matrimonial durante una reunión especial de la Iglesia. Esto es correcto. La palabra de Dios es adecuada para toda, repito, toda situación y toda necesidad del hombre. 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17, nos revela que la Escritura inspirada es útil para toda situación y toda necesidad del ser humano. No puede haber mejor manera de comenzar el matrimonio que por escuchar consejos sabios de la palabra de Dios en cuanto a la relación matrimonial, el amor verdadero que es base fundamental del hogar feliz, las responsabilidades del marido y de la esposa según la Biblia, la permanencia del matrimonio, otro tema significante. La palabra casar, sin embargo, significa unir. Y nosotros no podemos unir a dos personas en el matrimonio. Esto es algo que solamente Dios hace, como hemos estudiado en Mateo 19, los versículos 4 al 6. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y Dios lo hace. Él une, Él casa a dos personas cuando el hombre y la mujer hacen pacto, llegan a un acuerdo de formar un nuevo hogar. No llegan a un acuerdo sencillamente de dormir juntos. No llegan a un acuerdo de convivir por 1 año o 2 años, sino que llegan al acuerdo de formar un hogar, de comprometerse el uno con la otro durante toda la vida. Cuando hacen esto, Dios casa a estas personas. Cuando hacen este pacto, este acuerdo, y Dios es testigo de este pacto. Por tanto, la reunión de la Iglesia no es para que sean casados por la Iglesia, porque la Biblia ignora el casamiento por la Iglesia. La Iglesia no casa, Dios casa. Pero sí es muy importante y muy beneficioso tener una reunión de la Iglesia y que reciban esta pareja, estos jóvenes
que reciban el consejo de la palabra de Dios, el beneficio de las oraciones de los santos, y que den gracias a Dios, para que regocijemos con nuestros hermanos en esta hora tan llena de gozo, regocijándonos con aquellos que regocijan y glorificando a Dios en tan hermosa ocasión. Para todo esto, si tenemos base bíblica, para todo esto tenemos base bíblica, pero no tenemos para que la iglesia case. No es casado por la iglesia, es casado por Dios en una reunión de la iglesia. El predicador bien puede aclarar a cada cónyuge sus responsabilidades según la Biblia. Estos son los votos que deben hacerse. Esto es algo que estudiaremos en más detalle en las próximas lecciones 2 y 3, pero quiero presentar un breve resumen de estas responsabilidades. Las del esposo son de proveer para su esposa. El que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. 1 Timoteo 5, versículo 8. Es su responsabilidad amar, cuidar, sustentar y proteger a su esposa como a su propio cuerpo. Efesios capítulo 5, versículos 28 al 29 y el capítulo 3, versículo 19 de Colosenses. Es su deber, es su responsabilidad honrar a su esposa, coheredera de la gracia de la vida, vaso más frágil. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. El esposo debe comprometerse a ser fiel a ella, siempre, durante toda la vida. Él debe cumplir solamente con ella el deber conyugal. 1 Corintios 7, versículos 3 al 5. El esposo cristiano además debe reconocer que ser cabeza del hogar significa más que autoridad, significa responsabilidad, especialmente en cuanto a proveer el liderazgo necesario para el crecimiento espiritual del hogar, comenzando con su propia vida, la de su esposa, y luego los hijos que Dios les dé. La esposa también tiene responsabilidades a las cuales se compromete al casarse. Y la primera es hacer un hogar para su esposo, ser trabajadora en el hogar. Tito capítulo 2, versículos 3 al 5. Ser administradora del hogar. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 14. Es su responsabilidad someterse y amar a su esposo. Efesios 5, 22 al 23 y otros textos. Es su deber respetar a su esposo. Él es cabeza del hogar. Es su cabeza. Y ella lo debe respetar, tanto en palabra como en acción. Efesios 5, 33 y con mucho énfasis en 1 Pedro capítulo 3, versículos 1 al 7. Estudiaremos todos estos textos en detalle en las próximas lecciones. Ella también tiene la responsabilidad, así como él, de ser fiel a su esposo, y que su deseo sea solamente para él. Génesis 3:16 y 1 Corintios 7:2. Además tiene la responsabilidad de ser cristiana, ejemplar, en cada aspecto de su vida. 1 Pedro capítulo 3, versículos 1 al 4. En una reunión para un casamiento, el predicador tiene la responsabilidad de estar seguro que tanto el esposo como la esposa comprende las responsabilidades delante de Dios que está aceptando, con Dios como testigo, la responsabilidad del esposo hacia su esposa y de la mujer hacia su marido. Claro que debemos aclarar, y creo que aún durante la ceremonia, durante la reunión, es importante aclarar que el predicador no tiene ninguna autoridad para unir a nadie en el matrimonio. Esta unión es algo que solamente Dios hace cuando ellos hacen el pacto de formar el hogar. Ni la iglesia ni el predicador no casan. También en esta situación creo que como predicador uno debe presentar un mensaje de la palabra de Dios que oriente a la pareja en cuanto
a algunos de los consejos divinos para su nuevo hogar. Hay muchos temas apropiados en el estudio impreso. He incluido uno en cuanto a la permanencia del matrimonio, que si usted desea lo puede usar. Si no, usted puede buscar a otro tema basado en la palabra de Dios que sirva como exhortación e instrucción a los matrimonios para que puedan servir mejor a Dios. En el transcurso de este cursillo encontrará mucha información que le puede servir como base para un mensaje en dada situación. Antes de dejar esta lección en cuanto al casamiento del cristiano, hay otro punto muy importante que considero que debemos estudiar, y es el casamiento con los inconversos. Considero que es muy importante que el cristiano se case con una cristiana, y por supuesto que la cristiana se case con un cristiano. La Biblia enseña en 1 Corintios 7, versículo 39, que la viuda cristiana puede casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Algunos hermanos creen que esto quiere decir conforme a la voluntad del Señor, y citan Efesios 6:1. Pero personalmente creo que la viuda no debe casarse con una persona que no sea cristiana. Debe casarse con quien quiera, con tal que esta persona sea en el Señor. Una persona en el Señor es un cristiano. Aunque Pablo no estaba casado, él tenía el derecho de casarse, según él nos dice en 1 Corintios 9, versículo 5, con una hermana. Parece que su libertad de casarse estaba limitada a casarse con una cristiana. El cristiano definitivamente debe evitar unirse en yugo desigual con los incrédulos. En 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 al 18, la Biblia dice: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Este texto definitivamente no se refiere exclusivamente al matrimonio. Se refiere a más relaciones, no solamente a la relación matrimonial. Pero pregunto, ¿habrá alguna relación más íntima, más comprometedora que el matrimonio? El yugo ayuda a dos animales a alar una carga combinando y dirigiendo las fuerzas de cada uno para lograr un solo propósito. Esto mismo debe suceder en el matrimonio, si desea tener éxito. Los esposos deben alar en la misma dirección y con un solo propósito, unidos. Pero esto es muy difícil cuando uno es cristiano y su compañera es incrédula, con la mira en las cosas del mundo o bajo la dirección de una religión humana. Yo entiendo que hay casos cuando uno se casa con una incrédula, ella se convierte y viven felices durante toda la vida sirviendo a Dios. Comprendo esto perfectamente. Estamos hablando del peligro de que ella o él, en el caso de una hermana, no se convierta y que tenga que vivir el resto de su vida con una persona
cuya meta en la vida no es el cielo, no es servir a Dios, no es seguir las instrucciones bíblicas, sino que es este mundo y lo que este mundo ofrece. Si no cree que es problemático, pregunte a algunos hermanos o hermanas que se encuentran en esta situación. Y creo que ellos le podrán dar un excelente consejo y ejemplo en esto. Algunos han enseñado que esto definitivamente no se refiere al matrimonio, porque en el versículo 17 dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Pero Él no está hablando de salir de una relación ya establecida. La exhortación es de no unirse, de no entrar en esta relación. Debemos salir de en medio de ellos y apartarnos de ellos en vez de unirnos en yugo desigual con los incrédulos. No toquéis lo inmundo. No dice dejen de tocarlo, sino que no tóquenlo. Salgan de ahí, apártense ahí, no se unan con ellos. Así que este argumento realmente, si analizamos lo que dice el Señor, no está diciendo que uno que ya se encuentre casado que debe dejarla. Esto es contrario a lo que estudiaremos enseguida en 1 Corintios capítulo 7. Si está casado ya con una persona que no sea cristiana, usted debe quedarse con ella, debe ser fiel a ella, debe ser fiel al Señor, a pesar de esta carga, este conflicto que usted vive. Y si está en esta situación, bien conoce, bien sabe a qué me refiero. Bajo el antiguo pacto, Dios prohibió que su pueblo Israel se casara con los paganos que les rodeaban. ¿Por qué? Porque sabía que la influencia de los paganos les haría cometer idolatría contra Jehová. Lea conmigo, por favor, en el libro de Éxodo, en la ley, Éxodo capítulo 34, versículos 15 al 16. Y aunque esta ley no es para nosotros hoy día, sí nos sirve como ejemplo. El texto dice en Éxodo capítulo 34, del 15 al 16. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a sus hijos en pos de los dioses de ellas. Fíjese bien, es la misma exhortación realmente que encontramos en 2 Corintios capítulo 6, de no hacer yugo, alianza desigual con los incrédulos. No harás alianza con los moradores de aquella tierra. ¿Por qué? Porque Dios temía que el resultado sería que fornicaran en pos de los dioses falsos, los ídolos. Y se refiere específicamente a que tomaran sus hijas para sus hijos, que los incrédulos tomaran de las hijas hebreas para sus hijos incrédulos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. En Deuteronomio, capítulo 7, en los versículos 3 y 4, cuando Moisés relata nuevamente la ley y exhorta a la obediencia a la ley de Dios, les dice, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque despiará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Y esto es exactamente lo que pasó cuando desobedecieron este mandamiento. Y cuando cristianos hoy día se casan con los paganos, los incrédulos, y cuando las cristianas hacen lo mismo, muchas veces el resultado es el mismo. El resultado trágico, cuando el pueblo de Israel desobedeció el mandamiento de Dios, se puede observar en varias ocasiones. Uno de ellos
es el primer libro de los Reyes en el capítulo 11 y los primeros 8 versículos. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las de Teas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con Amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová, como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Chemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. El resultado: se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Él vio al Señor, sin embargo, cuando él se casó con estas mujeres incrédulas, el resultado de este hombre que 2 veces había visto a Jehová de los ejércitos fue que se desvió su corazón. Nos creeremos más fuertes que Salomón, más sabios que él, más capaces de resistir la tentación. Es peligroso, estimado joven, jovencita, no se case con uno que no sea amante de Dios. Si su novio, jovencita, si su novio no ama a Dios, usted no debe enamorarse de él. Joven, si su novia no es seguidor de Cristo, usted no debe enamorarse de ella, porque usted le seguirá a ella y ella no sigue a Cristo. Como notamos ya, si uno es cristiano y ya está casado con una incrédula, no debe, quiero repetirlo, no debe separarse de ella. Su matrimonio es lícito, su matrimonio es limpio delante de Dios. Lo único que usted debe hacer es ser fiel a Dios. Y sabemos, reconocemos que tiene una lucha muy tremenda. Reconocemos que necesita ayuda especial de cristianos fieles y fuertes. Nos damos cuenta que usted necesita nuestra comprensión, nuestra instrucción, nuestro apoyo moral, y se lo queremos dar. Y en 1 Corintios capítulo 7, versículos 12 al 16, la Biblia habla claramente, no deja lugar a dudas. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. ¿Verdad que está claro? No la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Su responsabilidad es no separarse, quedarse, ser fiel a su marido o a su esposa, aunque no sea cristiano. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, es decir, su relación matrimonial es santificado. Claro que él no es salvo todavía. Y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos y legítimos, mientras que ahora son santos, legítimos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo
a tu marido. Note, no es salvo todavía. Al decir que es santificado en la mujer, no está diciendo que su alma se ha salvado. Su matrimonio, su relación matrimonial es santificado, es legítimo delante de Dios. Pero su alma es posible que se salve por medio del ejemplo de la mujer. ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Si usted fue llamado por el Evangelio estando ya casado, sigue usted en esta situación, si es un casamiento legítimo, por supuesto. Pero, estimado, es muy peligroso y es poco aconsejable casarse con una persona que no sea cristiana fiel. Por supuesto, no debemos, y no quiero que nadie me malentienda, no estoy condenando a hermanos y hermanas que se han casado con una persona que no sea cristiana. Ni mucho menos debemos excluirlas de la iglesia del Señor. Al contrario, les debemos animar, porque necesitan nuestro apoyo. Debemos animarlos, muchos de nosotros, porque sin tener el compañero cristiano, tendrán mucha necesidad de nuestro apoyo moral y espiritual para ser fieles al Señor. No están en un matrimonio contaminado, sino que en una situación peligrosa, bajo una prueba tremenda. Lo que deben hacer ahora es tratar la manera de convertir a su compañero por medio de su buena conducta y la palabra de Dios. No significa tampoco que los jóvenes cristianos deben aislarse de sus compañeros no cristianos. Al contrario, deben tratar la manera de influir en ellos para que se conviertan al Señor. Pero, si un joven nota que alguna amiga o novia no se interesa en ser cristiana, debe pensar bien en los problemas que puede tener si se une con ella en el matrimonio bajo yugo desigual. Por supuesto, lo mismo se aplica a la joven cristiana con sus amigos no cristianos. Y no se refiere solamente a ser miembro de la Iglesia de Cristo, sino de amar a Dios realmente, de ser fiel al Señor. Si su propósito, jovencita, es servir a Dios, usted debe buscar a un compañero, una compañera que también desea servir a Dios. El matrimonio es un compromiso muy serio. Es una decisión que le afectará más que usted se imagina por el resto de la vida. La persona con quien se casa usted debe compartir con usted lo más importante en su vida. Y si usted es cristiano, si realmente ama a Cristo, lo más importante en su vida es Cristo Jesús. Porque ustedes en el matrimonio unirán sus vidas para ser una sola carne. Tenga mucho cuidado con sus relaciones con personas no cristianas. El hecho que se sienta atraído material y emocionalmente a una joven o viceversa no cambia el hecho que el cristiano pertenece al reino de la luz y el inconverso pertenece a la potestad de las tinieblas. Y todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Evangelio según Juan capítulo 3 y el versículo 20. Esta es la diferencia que existirá siempre entre luz y tinieblas, aún en el hogar. Ahora debe contestar el examen sobre la lección número 1, el casamiento del cristiano.